La perimenopausia es una etapa de cambios profundos. Cambian nuestras hormonas, cambia nuestra energía, cambia el sueño y también cambia la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con la comida. Muchas mujeres sentimos que de pronto lo que antes funcionaba ahora no está funcionando. Aparecen los mitos, esta carga, cierto, que tenemos de que tenemos que tener un cuerpo ideal, que tenemos que tener un peso ideal, estas dietas eternas a las que de alguna u otra manera en algún momento de la vida nos hemos sometido, y esa sensación de que a pesar de que ponemos todo nuestro esfuerzo, aún así no lo estamos haciendo bien. Estamos muy contentas de poder tratar este tema. Lo hemos conversado con muchísimas personas, no solamente con mujeres, porque la verdad es que necesitábamos hablar un poco de cómo conciliar nuestra vida con la alimentación desde un enfoque respetuoso, inclusivo, sin juicio. Y la verdad es que cuando preguntamos, siempre el nombre fue el mismo. Y nos sentimos súper contentas. Yo la verdad es que estoy muy feliz. Se hizo un espacio en su tremenda agenda. Lo hubiésemos traído mucho antes, pero aquí está. Hoy vamos a conversar con la nutricionista Macarena Ferrari. Ella... además de, le vamos a preguntar si es que es valdiviana o se quiso quedar acá, tiene un espacio de trabajo donde nos invita a tratarnos mejor, a conciliar nuestra vida, lo que hacemos de una manera, lo voy a volver a repetir porque es una frase que me ha quedado, que de una manera justa y respetuosa con nosotras mismas. Así que Macarena, estamos súper contentas. Más adelante la Pame igual va a complementar un poquito más respecto a su tremendo currículum, pero estamos muy felices de que hoy tú estés acá. Igual, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí vamos a ver qué mitos derribamos y digamos, la idea es entregar mucha información relevante en esta etapa, digamos, tan importante de la vida por la que todas vamos a pasar, o casi todas. Todas vamos a pasar, algunas con más síntomas, otras con menos síntomas, por supuesto, ¿cierto? Sí. Pero finalmente todas pasamos por esta etapa. Yo tengo que decir que la Maca es mi nutri. Eso es lo más importante. Voy a partir por ahí. Y doy fe de que la atención de la Macarena, que tiene más de 20 años de trayectoria, que se ha especializado en conducta alimentaria, que se ha especializado tanto en el ciclo vital de la mujer, porque no solo en la menopausia, sino también desde la menarquia en adelante. Entonces, hoy día es súper importante que tengamos a la Maca invitada porque nos vamos a enseñar y a derribar mitos que son muy importantes y que las mujeres las hemos tenido aquí, ¿cierto? Como una etiqueta permanente que tenemos que cumplir con ciertos estándares que no necesariamente es así. Correcto. Uh-huh. Y para partir, quisiéramos preguntarte, y en el contexto del programa, ¿cómo influyen los cambios hormonales que llegan en la perimenopausia en nuestro cuerpo y cómo se vivencia esto desde la nutrición, obviamente? Los cambios hormonales, como todos sabemos, se dan, digamos, debido a una disminución en la producción de ciertas hormonas, ya llamadas como comúnmente hormonas sexuales, principalmente la bajada rápida de los estrógenos, que en definitiva tienen tantas funciones a nivel metabólica en prácticamente todos los sistemas, a nivel cardiovascular, del metabolismo, del metabolismo óseo, el metabolismo de los carbohidratos. Entonces es como un todo muy complejo respecto del efecto que ejercen estos estrógenos, junto a ello a más temprana, digamos, como
preparación o perimenopausia temprana, digamos, también se comienza a ver una disminución de los niveles de progesterona, que también, digamos, tienen otras, digamos, funciones que ejercen cierto efecto sobre la conducta alimentaria también, sobre las sensaciones de hambre y saciedad, sobre la energía. Entonces, claro, hay estas dos hormonas principalmente, que es de las que más hablamos por lo general, tienen mucha influencia a nivel metabólico, cómo funciona nuestro cuerpo, y efectivamente el que dejen de estar presentes va a llevar consigo muchos cambios, no solo en el cuerpo, no solo en la distribución de grasa corporal, no solo en cómo se maneja la energía en nuestro cuerpo, sino que también a nivel mental, ¿ya? Entonces sí, la influencia es gigante y eso nos afecta. Y eso hace, Maca, que lo que yo comía antes y podía, por ejemplo, mantener un cierto peso, ¿cierto? O sentirme de cierta forma, y ahora sigo comiendo lo mismo y ya no me siento igual. O que nada resulta, es como, no sé, una consulta frecuente, un motivo de consulta frecuente de mujeres que digamos, tienen como un objetivo común independiente de la fase, digamos, de la perimenopausia en la que estén, es esto de que estoy engordando y estoy comiendo lo mismo que antes, incluso menos. Estoy incorporando el ejercicio y en verdad nada me resulta. Y todo esto se asocia a fracaso, a culpa. Frustración. Exacto. Yo no estoy pudiendo, digamos, manejar este cuerpo, controlarlo. Y por lo tanto lo estoy haciendo todo mal, estoy muy frustrada. Macarena, ¿y crees tú que influye en esto esta sobreinformación que existe en las redes sociales? Porque de verdad que tú puedes estar todo el día viendo, o sea, desde el detox de todas las maneras, o sea, toma la canela, el jengibre, no sé, hasta la forma de hacerte masaje. O sea, tú pudieras estar todo el día viendo videos de cómo... Y también de la alimentación. Si ahora tenemos hasta estas frutas que se hacen en IA y todo lo que tú puedes comer. No sé si la has visto. No lo he visto. Pero ya hay de todo. Ya veo pocas redes sociales, en verdad. Sí. ¿Crees tú que influye? O sea, tiene una directa influencia y en el último tiempo, digamos, ha ejercido mayor presión sobre las mujeres, sobre lo que debemos hacer. Todas estas, digamos, recomendaciones, todas estas instrucciones se dan desde el punto de vista de tienes que hacerlas. Si no las haces, todo, digamos, dentro de tu menopausia va a estar mal, la vas a vivir mal, etcétera. Son exigencias, en definitiva. Y la mayoría de ellas no están basadas en evidencia. Generalmente el influencer de turno quiere venderte algo y la atención hay que ponerla en el suplemento mágico, solo esto, digamos, es la verdad que nadie te ha dicho. Es como que eso yo lo he escuchado. Todos los científicos te quieren esconder esta, no sé, la enzima, un montón, digamos, de palabras que son puro marketing y en verdad lo que te quieren es venderte algo. Y ese algo tú caes y lo compras porque te están vendiendo salud y bienestar, en definitiva. Y además de una manera muy rápida. Por supuesto. Que claramente cuando uno quiere implementar un cambio, los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Por supuesto. ¿No? Uno quiere las cosas rápidas. En verdad, la exigencia es tal que si no obtienes un resultado rápido, generalmente ese resultado se asocia a cambios corporales, ya más que cambios en salud, que son distintos, ¿ya? Entonces, claro, si no obtienes el resultado rápido, en verdad lo estás haciendo mal. Y desde el enfoque que tú utilizas en tu consulta, ¿qué sería? Y si gusta nos puedes explicar también el tipo de enfoque. ¿Qué sería alimentarse bien? Alimentarse bien, en definitiva, generalmente creemos que es una forma de comer, ¿ya? Una estructura, determinados alimentos que tienen que incluirse sí o sí, determinados alimentos que tienen que sacarse sí o sí de la alimentación. Y en cada persona esto se ve de manera distinta. Cada persona tiene distintos niveles de actividad física, un metabolismo diferente, un nivel de estrés diferente, sueño,
etcétera. Digamos, hay un montón de factores que influyen en cómo se ve una alimentación saludable para mí. Y esto también, digamos, migra en el tiempo. O sea, lo que yo necesito hoy probablemente en un tiempo más va a cambiar porque cambió mi situación, porque estoy en otra edad, porque estoy haciendo otras cosas, o porque se pudieron haber presentado enfermedades metabólicas, autoinmunes, etcétera, que están condicionando que una alimentación saludable para mí sea distinta a lo que era antes. Y desde mi enfoque, digamos, la principal, digamos, forma de ver esto es como entendiendo entendiendo que la alimentación no es una sola forma, digamos que no es que nos pongamos aquí, tenemos esta estructura y esto es lo que hay que comer, sino que depende de cada contexto, depende de cada necesidad y mucho también de los gustos de la persona. Ya, muchas veces tenemos imposiciones desde el área de la salud de tienes que comer esto, tienes que seguir, qué sé yo, por decir algo, una dieta mediterránea y es lo que tienes que hacer cuando ni siquiera sabemos si esa persona puede comprar pescado, ¿cachai? Entonces como está, digamos, muy fuera de ello. Entonces desde mi enfoque trabajo principalmente con entender, sobre todo que las mujeres necesitamos nutrirnos mejor, ¿ya? No desnutrirnos, ¿ya? Soy nutricionista, les digo yo, no soy desnutricionista, entonces es muy difícil. Muy buena frase. Es muy difícil, digamos, que salgas de aquí con una lista de prohibidos y alimentos a incluir. Y también es muy difícil que mi consulta sea corta, ¿ya? Es como algo que se me hace muy difícil, porque para poder yo buscar herramientas que proponerte, ya que no que imponerte, que proponerte para poder aplicar en tu vida y mejorar tu salud, tu alimentación, la relación con la comida, tengo que saber muchas cosas de ti. Tengo que saber tu disponibilidad de alimentos, a qué te dedicas, cómo es tu nivel de estrés, cómo estás durmiendo, si haces algún tipo de ejercicio o no, cómo es tu patrón alimentario, en verdad, un montón, digamos, de factores que van a incluir o que van a influir directamente o de una u otra forma en cómo te vas a alimentar. Entonces, y yo, desde las herramientas que te propongo, no puedo cambiar ese contexto, ¿ya? Puedo ayudarte a lo mejor a darte ciertas herramientas para, por ejemplo, mejorar el sueño desde la alimentación y desde la higiene, los hábitos de higiene del sueño, por decir algo que pareciera estar alejado de la nutrición, pero no lo está, ¿ya? Entonces, te puedo dar herramientas, pero tú verás, digamos, si es que las puedes implementar. Y la gracia dentro de la consulta es llegar a acuerdos, en verdad. Tienes que hacer ejercicio de fuerza, algo, digamos, una imposición, en verdad, que tiene evidencia. Por supuesto que sí, ya esto, yo no trabajo alejada de la evidencia, al contrario, pero de una forma, digamos, que la persona lo puede implementar en su vida, no como una imposición. Ya mucha gente no le gusta ir al gimnasio, le carga, ha tenido muchas malas experiencias, o sencillamente no le gusta hacer pesa, lo encuentra fome, aburrido, le carga, ya ha intentado y no ha podido. Entonces, desde el enfoque que yo trabajo, no puedo imponer ejercicio de fuerza solo porque tengo la evidencia, digamos, de que esto es lo que se debe hacer en esta etapa para prevenir la sarcopenia o la pérdida de masa muscular, que es muy importante, pero busquemos otra forma. ¿Qué te gusta? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué has hecho yoga, antes? pilates, caminata, no sé. Cualquier tipo de movimiento corporal, ¿ya? Debe ser disfrutado, no debe ser otro factor de estrés, por ejemplo. Y esto es súper importante. Vivimos como inflamados, alterados, estresados, y el ejercicio debe ser una herramienta, digamos, de bienestar. Tiene que tener un efecto beneficioso en tu salud. Y como una imposición, y si es un estrés, es muy difícil lograr, digamos, llegar a sentir este bienestar, estos beneficios. Yo quería preguntarte, porque precisamente por eso, en el fondo, cuando obligarte en el fondo a hacer, por ejemplo, este ejercicio de fuerza, tiene un impacto, ¿cierto?, en que te estás obligando a hacer algo. Y dentro de las cosas que hemos hablado, estas marejadas de información que recibimos, dicen por ahí en redes sociales que
me puedo estar adelantando a lo mejor con un mito, pero el cortisol ¿Ya? tiene una influencia importante en el manejo, por ejemplo, de la salud alimentaria dentro de esta etapa. Sí, el cortisol en definitiva es la hormona del estrés, ya que es como una de las cosas con las que se relaciona y la más importante por la que se hace conocida, ¿ya? Pero el cortisol cumple funciones, ¿ya? Entonces se acostumbra, digamos, desde la simplificación de la salud a satanizar incluso nuestras hormonas. La insulina es satán, el cortisol es satán, y todos ellos tienen funciones fisiológicas y es importante, digamos, que estos niveles funcionen, digamos, de manera adecuada. Entonces, claro, el alto estrés, ya que no solamente está determinado porque tengo mucha pega, ya también está determinado porque no estoy durmiendo bien, ya en perimenopausia, porque estoy despertando 5 veces en la noche, tengo que cambiarme de ropa, tengo, digamos, hijos adolescentes, no sé, un montón de factores que están influyendo, y la sintomatología, ya si nos abocamos a la perimenopausia, que pudiera estar afectando mi estrés, va probablemente a determinar que los niveles de cortisol permanezcan elevados durante el día. Y esto contribuye a desregulaciones metabólicas, ¿ya? A largo plazo, porque ocurra una vez, digamos, va a tener directa influencia, ya sea negativa o positiva, sobre mi salud. Sabes que yo ahora estaba, mientras te escuchaba en esta pregunta y en la anterior, reflexiono que todo lo que, las preguntas que tenía pensadas ya las boté, porque en el fondo no te puedo empezar a preguntar qué suplementos o qué cosas, porque realmente todo se adecua a la persona. Pero sí, hemos conversado mucho con la PAMA y en estos programas es que tenemos tantos temas como personas existen, porque también hay personas que no tienen tanto acceso. Por supuesto. ¿Qué es lo que debiera hacer una persona? Y no estoy hablando solo del acceso económico, sino que muchas personas también tienen limitaciones para comunicarse. Exacto. Llegan al box, llegan al lugar donde va a ser atendida, indistintamente si es lo público o en lo privado, y se nublan y no saben qué van a preguntar y se van a su casa con un papel que pegan en el refrigerador lunes, martes. Entonces, ¿qué debiéramos las mujeres tomar como primera consulta? ¿Qué debiéramos consultar en esta etapa de la vida cuando vamos a la nutricionista? Bueno, primero es importante ir cuando quieras ir, ¿ya? Cuando lo veas como una necesidad. Muchas personas llegan a la consulta y yo una de las primeras cosas que les pregunto es ¿por qué vienes? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Y fui derivada, me dice, me mandó tal médico, o muchas personas, ya, y esto es como una anécdota un poco dolorosa, ya, algunas personas me dicen vengo porque no sé comer, ya, vengo porque mi problema es que me gusta la comida. ¿Ven digamos, el nivel de satanización del acto de comer? Otra persona me dijo, que me quedó muy marcado, pero míreme, ya sabe por qué vengo. Entonces, no puedo saber nada de ti con mirar tu cuerpo. Entonces, claro, cuando la gente va a la consulta tiene que tener claro por qué va, qué es lo que quiere lograr, y a partir de eso uno comienza, digamos, a indagar, a trabajar. En definitiva, la primera consulta para mí es puro indagar, puro buscar, escarbar, digamos, en todo el contexto de la persona, en lo que ha hecho antes, por qué piensa ya. El principal motivo de consulta es bajar de peso, independiente de por qué, de las patologías, de cómo te sientes, de todo lo que la sintomatología que pudiera estar acompañándote. El primer objetivo es bajar de peso. Entonces, indíqueme todo lo que puedo hacer para bajar de peso, qué tengo que comer, qué no tengo que comer, yo no sé comer. Entonces, hay una desconexión, digamos, con las propias necesidades fisiológicas. Entonces, desde este punto de vista, primero es saber a qué vengo y luego, digamos, ir avanzando a irme con respuestas. No puedo irme con más preguntas y no debería irme de ninguna consulta en salud más frustrado de lo que llegué. Debo irme con cierta claridad. Y a lo mejor cierta claridad, ¿ya? Yo muchas veces al final de la consulta les pregunto a las personas de todo esto que conversamos, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas?
porque muy probablemente eso va a ser lo que va a influir en las decisiones. Ya me llevo, en verdad, derriba este mito que en verdad lo tenía, me estaba causando mucho... digamos, estaba influenciando mucho mis decisiones alimentarias. ¿Y qué sueltas? Ya, suelto esto otro, ¿ya? Y de lo que estás haciendo, ¿qué crees que está bien y qué quieres conservar? Entonces, a lo mejor con esas 3 preguntas, digamos, basta, ¿ya? Las personas habitualmente esperan la pauta. Es como, quiero mi pauta. Y en verdad, en la pauta no te voy a decir mucho más de lo que hemos conversado. Me sirve como un refuerzo, pero en verdad con lo que te vas a partir de esa conversación, generalmente es mucho más importante. Y aquí, en tu currículum había algo que decía alimentación intuitiva. Correcto. Y con respecto a eso también, porque en el fondo, claro, tú me dices, la gente espera la pauta, pero también a veces como que el cuerpo te dice o de alguna u otra forma tú puedes, si escucharas tu cuerpo, a lo mejor podrías tener también una alimentación más adecuada a tus necesidades. Por supuesto. ¿O estoy perdida en lo que estoy diciendo? No, Ya, para cuéntame. nada. La alimentación intuitiva se trata de reconectar principalmente con tu cuerpo y tus necesidades. Entender que comer, digamos, es una necesidad biológica y también parte, digamos, para poder llegar a conectar con tus necesidades, con tus sensaciones corporales, parte por derribar muchos mitos, cultura de dietas, conocer tu historia, digamos, de relación con la alimentación. Entonces, desde este punto de vista hay mucho que hacer, indagar la historia y poder llegar a tener una alimentación conectada, pero no solo tiene que ver con la alimentación, también tiene que ver con el movimiento, amable, con el cuerpo, tiene que ver... digamos, con evitar restricciones alimentarias, con entender que las señales corporales por algo están, ¿ya? Son señales de sobrevivencia. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo típico que doy es cuando tenemos ganas de orinar, ¿ya? No decimos, ¿serán ganas de orinar? ¿O esto es ansiedad? ¿Serán ganas de orinar o en verdad tengo sed? ¿Ya? Nadie nos ha satanizado en la vida esta señal fisiológica, ¿ya? Pero sí el hambre. Entonces, cuando tenemos hambre, ¿será hambre? No, esto no es hambre, es ansiedad. Ansiedad. Exacto. Digamos, lo principal que llega a la consulta es ansiedad. Yo tengo ansiedad. Y siguiendo con el mismo ejemplo, cuando estás haciendo pipí, no estás diciendo, me estoy pasando. Estoy haciendo demasiado, tengo que cortarlo. No. Vas, haces pipí, lo que tengas que hacer, digamos, te limpias, te lavas las manos, cierras la puerta del baño y te vas, digamos. No estás pensando, ¿por qué hice tanto pipí? Ya había hecho antes, voy a tratar de no hacer la próxima vez que me den ganas. Pero con la alimentación, con el hambre, hay una desconexión total y esto parte desde muy temprana edad. Nosotros nacemos, digamos, con la intuición al comer. Nosotros, si piensan ustedes en los lactantes, ellos lloran y no los vaya a parar con nada, digamos, cuando tienen hambre. Por supuesto. ¿Ya? Solamente cuando les des, digamos, de su leche, los pongas en la teta de la mamá y solo ahí va a haber calma. Y una vez que están satisfechos, van a dejar de comer. Van a soltar la teta y listo, tranquilos, ¿ya? A medida que vamos creciendo, ya, y que nos vamos exponiendo a la sociedad, digo yo, vamos teniendo estructura, vamos teniendo imposiciones sobre cuánto comer, ¿ya? Te quedas en la mesa hasta que terminas de comer y nosotros terminamos desconectando con nuestras propias señales de hambre y de saciedad. Mamá, tengo hambre. No es hora de comer. Ya comiste. Sí. ¿Ya? Entonces, estas sensaciones que están tan, digamos, son tan intuitivas, son tan de nuestras propias, al final vamos entendiendo que no tenemos que hacerles caso. ¿Ya? Y cuando llegamos a la adolescencia, a la adultez, esto nos pasa la cuenta. ¿Ya? Entendemos que no las escuchamos. Muchas veces la gente, ya me estoy embalando, muchas veces la gente dice, no sé o no tengo hambre. ¿Ya? Es como,
no siento hambre. En verdad no sientes hambre. O sea, sientes hambre, solamente no la estás sabiendo escuchar, ¿ya? O la estás escuchando muy tardíamente. No sabes entender o estás muy desconectado de estas señales. Perder, digamos, la atención, empezar a pensar en comida ya es una señal temprana de hambre. Estoy muy concentrada haciendo algo y escucho que alguien abre algo y ¡ay, qué rico! Tendría ganas de comer eso. Lo que hoy en día entendemos como ansiedad, como pérdida de control, como, no sé, pónganle el nombre que quieran, en verdad son señales tempranas de hambre y ya debería pensar en algo está pasando, probablemente pronto debería comer. Oye, Maca, nos están enviando preguntas en vivo, en vivo y en directo. A nuestro Instagram. A nuestro Instagram, exactamente. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cómo, en el fondo, hay alguna fórmula en que yo pueda saber o diferenciar en mi cuerpo cuando es realmente hambre o cuando es ansiedad, por ejemplo? Lo que estoy sintiendo. Ya. La ansiedad hay que partir porque explicando un poco que es una señal de alerta de mi cuerpo, ya que se relaciona con la exposición al peligro, ya muy poco tiene que ver con el hambre. Uh-huh. Y exacto, hay diferencias, digamos, entre el hambre real y entre el hambre, por ejemplo, emocional o asociada, digamos, a algún evento en específico. Me puede dar hambre o ganas de comer algo porque lo vi pasar ya, porque pasé fuera, porque sentí un olor, independiente de si comí recientemente. Entonces, en la consulta es importante aprender también esto, ya, aprender que el hambre real puedo evaluarla, por ejemplo, si cuándo fue mi última comida, qué tan saciante fue mi última comida. Sobre todo pasa en la tarde, ya como que la gente dice ando súper bien todo el día y en la tarde me queda la escoba, ya es como lo más regular. Pero ¿has comido suficiente durante el día? ¿Tomaste un desayuno, digamos, que incluyera todos los grupos de alimentos, o estás restringiendo durante todo el día y a eso te refieres con que lo llevas súper bien? En la tarde, en verdad, las señales de hambre se multiplican, ya se genera una mayor cantidad de estas hormonas del hambre porque el cuerpo en definitiva entiende que le está faltando energía. ¿Ya? Y tiene mucha pega que hacer por la noche, pega de reparación, de asentamiento, digamos, de todo lo que aprendí en el día se nos queda en la noche, ya. Mucha, digamos, del control hormonal sucede durante la noche y si no estoy recibiendo una nutrición suficiente durante el día, que incluya, ojalá, todos los grupos de alimentos, muy probablemente voy a tener mucha hambre que, como va a ser tanta, la voy a confundir, digamos, con ansiedad y es mucho más probable también que pierda el control. Entonces haya más frustración, más culpa y al final es un ciclo que se repite día tras día. Hablaste de la saciedad y ahí a lo mejor también preguntar por los tipos de alimentos. De pronto hay alimentos que me podrían ayudar a mantenerme o a tener la sensación más tiempo de saciedad, por ejemplo. Sí, por supuesto. Mira, entendiendo, yo explico mucho como la base es tener una alimentación suficiente. La base, ¿por qué? Porque sin una alimentación suficiente, como que hay un representante de todos los grupos de alimentos, en verdad, en mi alimentación diaria y semanal, que también es mucho menos estresante poder evaluar la alimentación desde lo que hago en la semana a lo que hago en un solo día, que puede ser muy, muy cambiante. Entonces, desde el punto de vista de los nutrientes, ya la base son los carbohidratos, ya que son la principal fuente de energía de mi cuerpo, la que le gusta, la que, no sé, nosotros tenemos o comenzamos el proceso digestivo de los carbohidratos en la boca, ya a través de enzimas que están presentes en las glándulas salivales. No tenemos, digamos, enzimas para la digestión de las proteínas, ni de las grasas, ni de nada. Los carbohidratos son tan importantes como fuente de energía que es necesario que sean, digamos, la base al menos de las comidas principales que estén presentes. Y es el más satanizado. ¿Ya? Se puede hacer una selección dependiendo de muchas cosas y es, digamos, altamente recomendable para la salud que o las fuentes de carbohidratos, digamos, sean como las más naturales. Pero luego el resto, digamos, de nutrientes que están en los distintos grupos de alimentos, proteínas, fibra y grasas, son las responsables de la saciedad.
Si yo consumo solo carbohidratos, sobre todo si son carbohidratos refinados, que muy poca fibra tienen, es muy probable que yo sienta hambre al poco rato. ¿Ya? Si incluyo una fuente de proteínas y una fuente de grasas, por ejemplo, qué sé yo, no sé, tengo un vaso de leche, un pancito con huevo, tengo fuente de proteínas, tengo algo de grasa de la leche, también carbohidratos, diversos nutrientes. Es mucho más probable que yo sienta saciedad si me tomo un café con un pan blanco con mermelada, que no está mal, ya no hay juicio en ello, ¿ya? Pero la saciedad va a ser distinta, como la calidad nutritiva también de ese desayuno. Macarena, sabes que yo siempre creo que en todos los capítulos me quedo con las frases que más resuenan y esto de poder adecuarse, de satanizar ciertas cosas. Y te queremos, para cerrar el capítulo, invitar a que tengas una reflexión, le hagas una invitación a las personas que nos están viendo y que en específico están viviendo la perimenopausia, la menopausia, sobre esto de alimentarse sin tanto prejuicio, estereotipo. Así que, pucha, te agradecemos. Esa es tu cámara. Sí. Sí. Y en el fondo, ¿cómo también lidiamos en esta relación con la comida? Con la culpa, creo yo, que es una de las emociones que más aparecen, ¿cierto? Sí. Sobre todo en nosotros. Y eso va a ser un gran regalo para las personas que nos ven. Sí. Bueno, yo creo que como base desde el punto de vista nutricional es importante entender que necesitamos estar bien nutridas para que nuestro cuerpo pueda funcionar fisiológicamente bien y responder a estos cambios hormonales, metabólicos, de composición corporal y también a nivel cognitivo, responder de forma adecuada. Y eso requiere estructura, requiere dejar de satanizar alimentos, también requiere comer con placer, respetando los gustos, según el contexto. Incluir diversidad de alimentos a veces es suficiente para tener o obtener los nutrientes que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, partiendo por la estructura, por liberarse un poco de la cultura de dietas, cuestionar, ¿ya? Eso nos falta mucho. Escuchamos indicaciones, escuchamos influencers de redes sociales y lo damos por sentado, que esto es así, eso es lo que debo hacer. Entonces, entender que la exigencia, sobre todo en la mujer, en las distintas etapas del ciclo de vida, es altísima, va cambiando, va migrando, pero siempre hay mucha exigencia. No tenemos por qué caer y creer, digamos, en estas cosas. Nuestro cuerpo siempre se las puede. Y desde el punto de vista nutricional hay muchas cosas que podemos hacer, pero dependen del contexto, dependen de cada persona, por eso es muy difícil recomendar, digamos, cosas así como al azar, porque cada persona, digamos, responde de manera diferente. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, por este capítulo. A ustedes. Sí, sabes que la verdad es que es tan potente poder escuchar a una profesional de la salud hablar de una manera tan generosa, tan respetuosa, tan cercana. Yo te comentaba, o sea, hay muchas horas de nutrición que no tienen continuidad, tratamiento, pero precisamente porque nos pasa quizás que nos vamos con más dudas que respuestas, claro, con más culpa que la que teníamos antes, y hay que tratarse un poquito mejor. Yo creo que hay que tratarse un poco mejor, hay que ser más amables con nosotras mismas. Esa es como la primera premisa, pero también yo creo que es súper importante consultar, porque como bien dijo la Maca y como bien han dicho muchas de las especialistas que hemos tenido en el programa, cada cuerpo es distinto, cada cuerpo tiene necesidades distintas y para poder encontrarlas hay que acudir, ¿cierto?, a un profesional que nos guíe, que nos acompañe y ojalá un profesional que en el fondo nos haga sentir cómodas y cómodos. Yo creo que eso es fundamental y si no es en la primera consulta, seguir insistiendo, sí, hasta llegar al adecuado o adecuada. Sí, no te quedes nunca con la duda. Toma el poder sobre tus decisiones y recuerda siempre que la información es poder. Esto es Las Peri Podcast.